2. La Asamblea de Voluntarios. Los voluntarios estaban en una gran explanada próxima a Decania, una de las más importantes sedes culturales del mundo tras el hundimiento de Dalmatia. Los seres intermedios, criaturas a medio camino entre el mundo espiritual y el material, se habían encargado de convocarlos en cada uno de nuestros 61 asentamientos. El mensaje había sido simple, pero atrayente para las almas más aventureras: te necesitamos para construir el jardín de Edén, la ciudad de los hijos prometidos. Por el tipo de tarea que nos esperaba, Amadón y yo habíamos requerido unas condiciones que se transmitieron igualmente a todos esos poblados. Tenían que ser hombres y mujeres, fuertes y sanos, entre los 18 y 20 años, sin responsabilidades familiares. Había mucho que hacer y no sabíamos cuánto tiempo llevaría aquella ambiciosa y prometedora empresa, ni siquiera cuándo llegarían los hijos materiales. Tabamantia, inspector de mundos experimentales como Urantia, no había podido asegurárnoslo. Por eso, no mucho tiempo después de su anuncio yo había decidido comenzar con los preparativos. Eran más de 3000, la mayoría noditas y amadonitas, aunque también miembros de 2 de las 7 razas Sanjix, especialmente la azul y la amarilla. Los noditas, la 8ª raza de la Tierra, habían venido mayormente de Arcés, un populoso poblado cercano del enorme lago Van, antiguamente llamado precisamente Mar de Arcés por sus enormes proporciones. Los primeros colonizadores habían querido que llevara mi nombre. Había sido el primer asentamiento que fundamos tras Decania, y Amadón y yo habíamos pasado cientos de años allí en aquel bello entorno, organizando esta importante sede. Los noditas que residían allí se habían unido a nosotros dando la espalda al rebelde Caligastia. Había sido una especie de hogar, como lo era Decania, a la que volvimos tras organizar otros 60 asentamientos por todo el continente asiático. Otros noditas se habían desplazado de lugares situados más al norte, en zonas cercanas al lago Seván, de alta montaña. Estos hijos de los dioses, como les llamaban las tribus Sanjix, eran descendientes del rebelde Nod, miembro como yo de la comitiva corpórea del príncipe, llegada de Jerusalén. A pesar de ello, muchos se unieron a nosotros tras la guerra. Aunque andonitas genéticamente, tenían una complexión física más fuerte que estos y una inteligencia muy superior a la del resto de los mortales. Si bien, al mismo tiempo, cierta predisposición a hacer gala de su superioridad racias. Había otros poblados primordialmente noditas, aunque más mezclados con otras razas, especialmente con la andonita, la azul y la verde. En estos casos, su apariencia era bien distinta. Algunos amadonitas voluntarios venían de un asentamiento situado al sureste, en los alrededores de otro gran lago, el Urmie, a casi 300 kilómetros de distancia. En el triángulo formado por estos 3 lagos había importantes focos de civilización. En realidad, por toda aquella entonces bella y fértil área, desde el nacimiento conjunto de los ríos Eufrates y Tigris, hasta llegar por el este a las altiplanicies de la India occidental, donde estaba Decania, y, por el oeste, a la cuenca del Mediterráneo, estaban la mayoría de los núcleos de población, que habíamos logrado fundar, no sin la sinuosa oposición de Caligastia, el príncipe depuesto, y los suyos. Eran sedes de ética y cultura, en el más amplio sentido de la palabra, avanzadillas de la civilización, que trataban de iluminar al caótico mundo que el príncipe había dejado. Desde allí, además de intentar entablar relaciones comerciales con los demás pueblos, se irradiaba la cultura a todos los que eran receptivos a ella. Aún había bastantes tribus en estado de salvajismo.
Otros amadonitas venían de la misma Decania a escasos kilómetros de la explanada. Este grupo no constituía una raza aparte como los noditas. Procedían del colectivo de 144 andonitas leales al que pertenecía Amadón, y que habían llegado a conocerse con su nombre. Dicho grupo constaba en su origen de 39 hombres y 105 mujeres. 56 de ellos tenían la condición de inmortales y a todos, salvo a Amadón, se les había trasladado a Jerusalén junto con los miembros leales de la comitiva. El resto de este noble grupo había continuado en Urantia hasta el final de sus días mortales bajo mi dirección y la de Amadón. Se erigieron como la levadura biológica que se multiplicó y continuó ofreciendo liderazgo al mundo a través de las largas y oscuras épocas de la era que siguieron a la rebelión. Aunque hacía miles de años de aquello, entre amadonitas y noditas siempre había habido una tradicional enemistad. No obstante, allí estaban, unidos ante un alentador proyecto común, cuyos detalles aún desconocían. Los Sanjiks que se habían unido procedían del norte, habitaban la región cercana a la cuna de Tigris y el Eufrates, en los bosques septentrionales de las montañas de Anatolia. Hasta esas tribus habían llegado las enseñanzas de los nuevos centros de cultura fundados por nosotros, aunque dirigidos ahora por líderes locales. Los Melquisedecs me habían nombrado jefe del Consejo de Administración Mundial y de las relaciones con las razas humanas, y yo había delegado poder en estos líderes. Más y más. Si bien, además de estos asentamientos, había miles de poblados de distintas razas en aquella extensa región, algunas aún en estado de salvajismo, y ya se había producido una intensa emigración con más o menos suerte, algunas razas habían sido exterminadas, otras se habían mezclado, a prácticamente todos los lugares del mundo. Casi desde que el ser humano existía, hacía algo menos de 1.000.000 de años, las desavenencias, la búsqueda de alimentos y el innato afán de aventura habían empujado a hombres y mujeres más allá de su tierra natal en la península mesopotámica. Al llegar con Amadón, mi más estrecho colaborador, en el momento fijado, ya estaban allí los voluntarios. Habían venido durante la última semana. La asamblea tendría lugar en la segunda luna llena del año, al mediodía del séptimo día, cuando el sol estaba en su cenit. Y, efectivamente, el gran astro estaba en todo lo alto, pero hacía bastante frío. Las colinas más altas de la cadena montañosa occidental que nos separaban del mar estaban nevadas. No me preocupé demasiado porque, además de ser personas fornidas, llevaban ropa apropiada para aquel clima, largas túnicas de lana de oveja. Nosotros vestíamos igual. Hacía mucho tiempo que en las escuelas del príncipe de Dalmatia se había enseñado la tejeduría, un arte que no se había llegado a perder del todo. Los distintos colores y formas de las túnicas, algunos ornamentos y cortes de cabellos y barbas hacían distinguir a las distintas razas o grupos humanos. Cuando nos vieron, se oyó un murmullo, mezcla de admiración y respeto. A pesar de las distancias, desde hacía cientos de años se había corrido la voz de que, gracias a un árbol venido del cielo, éramos inmortales. Pero, aunque comprendía su actitud, yo siempre había sido firme en la idea de que no éramos dioses y así lo había transmitido a todas las generaciones. Nadie debía rendirnos culto, una tendencia muy generalizada en los seres primitivos ante todo lo misterioso. Solo el Padre, la primera fuente y centro de todo, tan denostado por Caligastia, era digno de adoración. Además de Amadón, había a mi lado algunos ángeles y seres intermedios leales con Roltán, su líder, estos últimos invisibles para los seres humanos. Los Melquisedecs no estaban presentes. Nos habían encomendado a nosotros la búsqueda y construcción de Edén. Y sabiendo que los voluntarios estaban deseosos de oír lo que teníamos que decirles, nos subimos a un promontorio rocoso y comencé a hablar. Todos callaron de repente. Queridos compañeros, fieles seguidores de Miguel, el soberano de nuestro universo, dije levantando la voz para que todos me oyesen. Gracias por responder a nuestra llamada. Sé que algunos os habéis desplazado desde lugares muy lejanos. Comprendo también que estéis expectantes a lo que yo os tengo que decir, pero antes me gustaría que recordáramos la oración que Jap enseñó a vuestros ancestros en Dalmatia. Hemos intentado que esta oración perviva en las mentes y en los corazones de todos vosotros durante milenios.
Os la recuerdo y os pido que la digamos juntos. Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor. Libéranos de todo temor, salvo del temor de ti. Haz que contentemos a nuestros maestros divinos y pon por siempre la verdad en nuestros labios. Líbranos de la violencia y de la ira, concédenos respeto por nuestros ancianos y por lo que es de nuestros semejantes. Danos en esta estación pastos verdes y abundante rebaño que alegren nuestros corazones. Oramos para que se apresure la venida prometida de aquel que nos exaltará. Hágase tu voluntad en este mundo tal como otros la hacen en los mundos del más allá. Amadón y yo fuimos recitando la oración al unísono con aquella entusiasmada multitud. Desde pequeños, cada séptimo día, en el templo de todos nuestros asentamientos, se decía y estudiaba la oración del Padre junto con otra, la Vía del Padre, también impartida por mi antiguo compañero Jab, que constaba de 7 mandamientos. Los voluntarios la repitieron con gran devoción en la lengua que todos conocía, un dialecto del andónico primitivo, y tuvo el efecto de unirlos, aunque creó una sensación agridulce en los noditas. Su antepasado, Nod, se había adherido a la secesión de Caligastia tras la rebelión de Lucifer, dándole la espalda a Sabán y a compañeros suyos como al mismo Jab. Había pasado mucho tiempo, pero esa desazón persistía entre algunos de ellos que, a pesar de su orgullo racias, se sentían avergonzados de aquel tenebroso pasado. Pues bien, continuó Van, aquel que os exaltará, como dice la oración, y cuya llegada se os prometió, vendrá y necesitamos dar los primeros pasos y preparar una ciudad ajardinada para él, su futura progenie y sus ayudantes. Viene de Jerusalén, y no lo hace solo. Lo acompaña una mujer, su esposa. Sus nombres son Adán y Eva. Ellos se convertirán en los soberanos del planeta cuando Amadón y yo, y los 12 Melquisedecs abandonemos el planeta. Los voluntarios me miraron y se miraron entre sí. Estaban ilusionados de poder formar parte de aquella importante misión, aunque al mismo tiempo noté cierta decepción. No creo que aceptaran bien que sus líderes tuviesen que dejarles alguna vez. Aunque no a ellos particularmente, conocí al orden de hijos materiales en Jerusalén antes de venir a la tierra, añadió Van, y sé que siempre residen, tanto allí como en los mundos a los que se les destina, en viviendas ajardinadas sencillas pero placenteras. Antes de que siguiera hablando, un hombre de raza azul le preguntó: ¿Cuál es la misión de estos hijos materiales? Preguntó el Sanjik. Su misión principal es la de elevar la civilización, le contesté. En la ciudad jardín que comenzaremos a construir y que llamaremos Edén, ellos establecerán su sede, allí se multiplicarán, y su progenie, no ellos mismos, se cruzará con los seres del mundo, donando su sangre, y con ello, su mayor fortaleza física, inteligencia y percepción espiritual. Crearán una raza potente, la raza violeta, la más fuerte de la Tierra, que propagará los nuevos conocimientos y logros a todos los confines del planeta. Por primera vez, disminuirán las guerras raciales y las luchas tribales. Será una era de fraternidad social. La raza violeta abrirá nuevas vías de intercambio comercial y contribuirá a la expansión de la cultura y al rápido mejoramiento de las razas evolutivas del mundo. Les quise presentar un panorama esperanzador. Era en verdad lo que ocurría en los planetas normales. En estos, la llegada de los hijos materiales habitualmente anunciaba la proximidad de una gran era de invenciones, de progreso material y de lucidez intelectual. La era postadánica era el gran periodo de la ciencia en la mayoría de los planetas, pero tenía mis dudas de que fuese así en Urantia, a no ser que los nuevos gobernantes del planeta tomaran las decisiones correctas. Aunque el planeta estaba poblado por razas aptas físicamente, las tribus generalmente languidecían en las profundidades del salvajismo y del estancamiento moral. Yo les hablaba a los voluntarios consciente de que la mayoría me entendía. Durante generaciones, en las escuelas, los habitantes de nuestros asentamientos habían recibido formación sobre la historia del planeta y sobre aspectos relativos al universo y a sus moradores celestiales. En dichas escuelas, continuación de las de Dalamatia, también se instruía en la agricultura y en la ganadería, al igual que en la tejeduría, la alfarería, la metalurgia, la construcción y en las relaciones comerciales con otras tribus.
Todos conocían la historia de la rebelión de Lucifer y cómo había repercutido en el planeta. No queríamos que aquello se olvidase. ¿Por qué se les llama Jardines de Edén?, quiso saber una mujer amadonita. Se llaman así en honor de Edentia, la capital de la constelación, le contesté, y debido a que se diseñan siguiendo la grandeza botánica de este mundo sede de los Padres Altísimos. Son creaciones extraordinarias en mundos ordinarios. ¿Sabéis cuándo llegarán?, preguntó un nodita. No se puede saber con certeza, le respondí sin querer mencionar a Tabamantia para no crear una confusión innecesaria, porque las comunicaciones interplanetarias siguen cortadas, pero no creo que tarden mucho. Nuestro planeta cumple todas las condiciones para que acudan pronto. Y la construcción de Edén llevará tiempo. Hemos de empezar pues a preparar ese hogar ajardinado y facilitar su trascendental misión. Al mismo tiempo, en lo que podamos, debemos proclamar su venida a las demás tribus. Oí un murmullo. Quizás pensaran que la llegada de estos hijos prometidos estaría próxima y que ellos mismos podrían darle de forma personal la bienvenida. Pero no podía confirmarles nada. Tampoco quise advertirles de que el príncipe rebelde trataría de socavar cualquier intento de rehabilitar el planeta, que él mismo había llevado al caos, y que en aquel momento deambulaba por aquella explanada no con buenas intenciones. Nada podría hacer personalmente contra los presentes, porque ni él ni sus secuaces podían controlar las mentes humanas normales, y muchos se habrían desanimado y habrían desistido de seguir adelante. Además, ellos no podían verlos. Si se lo comuniqué a Amadón, para quien tampoco eran visibles. Era consciente de que el príncipe utilizaría alguna de sus artimañas, pero él y yo ya le habíamos vencido anteriormente, y esperábamos lograrlo una vez más con la ayuda de nuestras fieles fuerzas celestiales. Al terminar de hablar, como ya habíamos planeado, y sin perder de vista a Caligastia, hice señas a Amadón para que se dirigiera a los voluntarios. El viento había comenzado a arreciar y el frío empezaba a calar hondo. Aquellos eran los últimos fríos, inusuales para una zona más propensa a intensas lluvias. Soy Amadón, se presentó, ya me conocéis muchos de vosotros. Van me ha nombrado su ayudante personal en este proyecto y me encargaré junto con otros colaboradores de organizar los trabajos y seguir sus mandatos en cuanto a la construcción del jardín. De momento, vamos a hacer 100 compañías con un capitán a cargo de cada una de ellas. Serán los oficiales de enlace con nosotros. Viendo el número de los que habéis venido, habrá alrededor de 30 personas en cada compañía. ¿Cómo se hará esta división?, preguntó una amadonita. Se hará por grupos raciales. Cada cual formará un número determinado de compañías y elegirá a su capitán, le contestó. Por el rumor de voces me di cuenta del desconcierto que las palabras de Amadón habían ocasionado, pero tenían que empezar a aprender a trabajar en equipo. Muchos no se conocían entre sí, además, tenían que elegir a un líder de grupo. Esto podría hacer que surgieran rivalidades entre ellos. Entonces, vi un movimiento extraño entre las filas de Caligastia y adiviné que quería aprovechar aquel momento de confusión. Caligastia intenta hacer algo, le comuniqué casi al oído a Amadón. Quiere desestabilizar a los voluntarios. Hay un grupo de seres intermedios que se dirige hacia los noditas. Es posible que su prepotencia racias les haga, de alguna manera, ser receptivos a estas maléficas influencias. El andonita, sin embargo, no se amedrentó por aquello ni le coartó el ánimo, y se dirigió a los futuros trabajadores del jardín con entereza. Os pido que seáis generosos, sabios y comprensivos en vuestra decisión y no os dejéis llevar por lo que no sea el bienestar de la humanidad. Yo iba a tomar la palabra, pero conocía bien a Amadón y le había dejado hablar. Él había sido el héroe humano más destacado de la rebelión de Lucifer. Con la mínima inteligencia de un ser primitivo, había permanecido firme al servicio de la verdad y siempre leal a Miguel, el soberano del universo local de Nevadón. Al escuchar las palabras de Amadón, los voluntarios se miraron entre ellos sin comprender demasiado estas recomendaciones, pero siguieron con lo que se les había mandado. Durante la siguiente hora y media, se dividieron primeramente por razas.
Había 1250 noditas, 1300 amadonitas, 200 miembros de la raza azul y 350 de la raza amarilla. Los noditas formaron 40 compañías, los amadonitas, 42, los sanjiks de raza azul, 7, y los sanjiks de raza amarilla, 11. Observé que Caligastia había dado orden a Belcebú, líder de los seres intermedios rebeldes, para que actuase, antes de que las distintas compañías seleccionasen a sus respectivos capitanes. Y, aunque estos seres no podían dominar las mentes de los seres humanos, sí podían crear voces que pareciesen salir de los propios subconscientes de algunos voluntarios noditas e influir en sus decisiones. Realmente, el príncipe había deformado la naturaleza de ayuda espiritual innata en estos seres. Roltán, el líder de las criaturas intermedias leales, me informó de que intentaban inculcarles una idea ya arraigada en ellos, que eran muy superiores a las demás razas y que debían ser ellos los capitanes de cada grupo. La estrategia de Belcebú era inteligente, puesto que de seguir adelante, a pesar de la confusión y las deserciones que podrían devenir, muchos noditas con capacidad de decisión estarían, sin saberlo, bajo su influencia. De momento decidí no intervenir. Al igual que se había hecho en los tiempos de la rebelión, durante los 7 años que duró la contienda, los Melquisedecs no tomaron las riendas del mundo hasta que el último ser celestial hubiese tomado su decisión final. Aquello era diferente, pero la intención era que la libertad de voluntad prevaleciera y que los voluntarios supiesen sobreponerse a estas influencias. Deseábamos personas fieles a los ideales a los que se iban a comprometer. No me sorprendí cuando, al poco tiempo, un representante de los noditas llamado Rod se dirigió a nosotros dos y al resto de los voluntarios. Por nuestra mayor inteligencia, expuso con voz alta y clara, creemos que habría que reorganizar los grupos para que sea siempre un nodita quien dirija cada una de las 100 divisiones. Aquello hizo que miembros de las demás razas, especialmente los amadonitas, se alterasen y se oyera un griterío de queja y repulsa ante esta imposición. Entonces habló Ankal, uno de los que se prefiguraban como capitán de su compañía y portavoz de todo el grupo de amadonitas. Ankal era instructor de las escuelas de Decania. Tras pedir silencio, manifestó con entereza, pero con voz tranquila, queriendo cortar de raíz aquel breve conato de discordia. Con estas palabras, tú y tus compañeros demostráis una vana soberbia racias. Sí, es cierto, sois personas mejor dotadas biológicamente que la mayoría de nosotros, pero no por ello sois superiores ni a nosotros, los amadonitas, ni a las otras razas. Ese tipo de orgullo es engañoso, emponzoñante y el origen del pecado tanto en el individuo como en el grupo, en la raza o en la nación. Es literalmente verdad, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. El nodita se quedó callado por unos instantes sin saber qué decir. Miró a su alrededor a los otros de su misma raza, pero el mutismo se había adueñado del grupo. Somos hijos de los dioses venidos de fuera. Nod, el jerusemita, de la comitiva corporal del príncipe fue nuestro ancestro, afirmó algo intimidado por la respuesta de Ankal, y pensamos que dirigiendo nosotros los grupos se podrá cumplir el proyecto con mayores garantías. Pocos de vosotros sois noditas por línea directa, estáis mezclados con la raza andonita y con los sanjiks, añadió Ankal. Pero, incluso así, mejor no remover el pasado. Todos sabemos lo que ocurrió con Nod. El que rige su espíritu es más poderoso que el que toma una ciudad. Tenemos que estar juntos en este hermoso proyecto. Todos menos ellos vitorearon sus palabras. El portavoz de los noditas, intervino Amadón, no se ha dado cuenta del alcance de los términos en los que se ha expresado. Os quiero decir a vosotros, descendientes de Nod, cuya historia conozco muy bien, que usaremos vuestras extraordinarias habilidades para el bien de nuestro cometido, sin por ello subestimar la labor de los demás. Habrá muchas ocasiones para ello. Cada cual tiene habilidades únicas, que se pondrán en uso en este complejo pero esperanzador plan. Las últimas palabras de Amadón parecieron convencerles. Parecen razonables tus palabras, dijo Rod. No entendemos qué nos ha podido pasar. Os ruego entonces, pidió Amadón, que elijáis todos a vuestros capitanes y os dividáis por grupos separados.
En realidad, además, aunque hay distintas comunidades raciales predominantes entre vosotros, todos tenéis mezclas de unas y otras razas. Tras lo sucedido, en poco tiempo estaban las 100 compañías dispuestas en la explanada y el capitán al frente de cada uno de ellas. Le pedí a Ankal que tomase nota de los distintos grupos. Hacía tiempo que la escritura se había creado, a partir del alfabeto de Fad. Siguiendo mis instrucciones, Ankal sacó un pergamino hecho de piel adelgazada en el que fue anotando los nombres de los capitanes y el número de voluntarios en cada grupo. Antes de marchar a Decania, continué, me gustaría preguntaros si queréis añadir algo o tenéis alguna duda. Si no es así, entenderé que todos os comprometéis en este momento a la realización de una de las mayores obras de la humanidad tras Dalmatia. Nadie dijo nada. En sus ojos podía leerse la ilusión por la aventura que se abría ante ellos. Gracias por vuestra generosidad, dijimos Amadón y yo casi al unísono. Partamos ahora para Decania, añadió Amadón. El sol no tardará en ponerse y amenaza lluvia helada. En el poblado encontraréis vivienda y comida. Numerosas familias se han ofrecido para proveeros de todo lo que necesitéis y durante el tiempo que haga falta. Y todos nos dirigimos hacia allí. En el camino había árboles frutales y manantiales que podrían ayudarles a saciar su hambre y su sed. Caligastia y los suyos se alejaron también, pero en dirección sudeste. Seguidamente, volvían a su sede situada al sur de Mesopotamia, en una isla del Golfo Pérsico, no muy lejos de donde yacía hundida la ancestral capital cultural del mundo. Si me di cuenta de que había dejado apostados a algunos de sus seres intermedios. Ellos le comunicarían todo lo que observasen. No podían entrar en las reuniones de las comisiones porque eran visibles para mí y los demás seres celestiales, pero podrían estar atentos a nuestros movimientos.